En el verano de 1987, cuando las carreteras de México todavía eran largas heridas de asfalto mal iluminadas y las estaciones de radio se desvanecían entre montañas como voces agonizantes, existió un pueblo en la Sierra de Hidalgo cuyo nombre ya casi nadie recuerda. Los pocos ancianos que aún sobreviven evitan pronunciarlo. Decían que ahí la tierra respiraba y que algunas noches bajo las raíces de los oyameles podía escucharse una campana enterrada. No una campana común, una campana que sonaba desde abajo, desde las entrañas de la misma tierra. Mi nombre es Julián Ortega y durante muchos años trabajé como reportero independiente para revistas locales de nota roja y sucesos extraños. En aquella época, los periódicos baratos sobrevivían gracias a las historias de aparecidos, desaparecidos, posesiones y pueblos malditos. A la gente no le gustaba creer y yo necesitaba comer. En octubre de 1987 recibí una carta escrita a máquina. No tenía remitente, solo un sobre amarillento con mi nombre y una dirección en Pachuca. Dentro había una hoja doblada. Recuerdo perfectamente que decía lo siguiente: si quiere una historia real, venga a San Bartolo. Aquí siguen desapareciendo personas. La policía no entra al bosque después de las 9. Pregunte por la campana. Nada más. Sin firma, no tenía más explicaciones, solamente esas palabras. Y debajo, dibujado con tinta negra, un círculo rodeado por símbolos que parecían antiguos glifos indígenas, mezclados con cruces cristianas así todas deformadas. Debí ignorarlo, pero cometí el error, el maldito error de ir a ese lugar. Llegué al pueblo un viernes lluvioso. San Bartolo era un sitio miserable, suspendido entre montañas eternamente cubiertas por neblina, obviamente en la sierra de Hidalgo. Las calles eran de tierra húmeda y las casas parecían pudrirse lentamente bajo el frío. No había niños jugando, no había perros ladrando. Solo silencio, puro maldito silencio. Un silencio tan espeso que parecía absorber el sonido de mis pasos. El hotel donde me hospedé era una construcción vieja, de madera oscura, atendida por una mujer, una anciana, que se llamaba Tomasa. Cuando mencioné las desapariciones, inmediatamente dejó de barrer esta señora y me dijo: aquí no desaparece la gente, aquí la llaman. Aquella frase me produjo un escalofrío profundo, me caló en la parte de la espalda. Y le pregunté qué significaba eso que me había dicho. Ella tardó demasiado en responder. La montaña tiene hambre. Esa misma noche fui a la cantina del pueblo. Los hombres bebían en silencio, evitando mirarse entre sí. Había algo profundamente incorrecto en ellos. Todos parecían agotados, consumidos por un miedo profundo, por un miedo de hace mucho tiempo, un miedo antiguo. Cuando pregunté por la campana, el cantinero dejó caer un vaso. El golpe resonó como un disparo. Uno de los hombres, completamente borracho, comenzó a reír nerviosamente. Ya despertó otra vez, murmuró. Otro anciano le ordenó callarse, pero el borracho siguió hablando. Y ojalá nunca lo hubiera hecho. Dijo que décadas atrás, durante la Revolución Cristera, unos sacerdotes huyeron hacia aquellas montañas, llevando consigo reliquias robadas de una iglesia colonial. Entre ellas había una campana de plata ennegrecida, que según contaban,
no había sido bendecida sino sellada. Pero meses después comenzaron a escucharse sonidos bajo la tierra. Campanadas, lentas, profundas, como si algo enterrado intentara despertar. Luego comenzaron las desapariciones. Primero desaparecían animales, después personas y finalmente niños. El gobierno envió militares, pero jamás encontraron nada, solo túneles. Túneles demasiado profundos para haber sido excavados por humanos. Aquella madrugada no pude dormir. No te espantes, es solo una historia. El viento golpeaba las ventanas del hotel como si fueran dedos que están tocando en la ventana. Entonces escuché algo, muy lejos, muy a lo lejos escuché una campana. Pero no venía de la iglesia, la iglesia yo la tenía al lado de donde estaba yo hospedándome en el hotel. Venía de abajo. Don, 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 don. El sonido vibraba en el piso de la madera, yo lo sentía a través de mis pies. Y junto con él escuché voces, susurros imposibles de identificar. Cientos de murmullos pronunciando palabras que no entendía. Me levanté sobresaltado y vi algo por la ventana. Había personas caminando hacia el bosque. Dios mío, ¿dónde estaba? Hombres, mujeres, ancianos. ¿Qué hacían esos estúpidos caminando hacia el bosque? Todos avanzaban lentamente entre la neblina como sonámbulos. No hablaban. No tenían expresión en el rostro. Vacíos. Como si estuvieran respondiendo a una llamada. Lo seguí y esa decisión arruinó mi vida. El bosque era inmenso. Los árboles parecían columnas negras sosteniendo un cielo muerto. La niebla cubría todo hasta la cintura y el aire olía a tierra mojada. Y también olía algo más, algo así como podrido, como un perro muerto. Escuchaba las campanadas cada vez más cerca. Dom, dom, dom. Entonces encontré la entrada. Era una grieta enorme en el suelo. El suelo, Dios mío, ¿cómo puede haber una grieta en el suelo? En la montaña sí, pero en el suelo. Y estaba oculta con raíces gigantescas. Y bueno, la gente descendía por ahí. Los muy estúpidos descendían por ahí. Sin miedo, como si conocieran ya el camino. Debí correr. Debí huir inmediatamente. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, esa maldita hambre humana por mirar aquello que no debe ser visto, me hizo bajar. El túnel descendía durante metros interminables. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con algo oscuro. Sangre. Sangre probablemente. El aire se volvía caliente, pero a la vez húmedo. Sofocaba, asfixiaba. Y las voces... Las voces, Dios mío, las voces venían de todas partes, de atrás, de adelante, de arriba, como rezos pronunciados por gargantas llenas de agua, así como cuando estás hablando a través del agua, así se escuchaba, era un sonido desagradable. Finalmente llegué a una cámara subterránea, muy grande, ahí la vi la campana, era colosal, gigantesca. Mucho más grande de lo que cualquier iglesia rural habría poseído jamás. Estaba parcialmente enterrada en piedra negra y cubierta por unas cadenas ya muy oxidadas. Pero aquello no era lo peor. Aquello no era lo peor. La superficie metálica parecía moverse como en ondas. Parecía carne respirando lentamente. Así la superficie de esa campana. Los habitantes del pueblo estaban arrodillados frente a ella, todos esos estúpidos que iban caminando cuando los vi. A través de la ventana del hotel ya estaban arrodillados frente a la campana y rezaban en un idioma imposible de comprender. Entonces apareció el sacerdote,
un compita mío, o al menos lo que quedaba de él. Vestía hábitos antiguos completamente deteriorados, rasgados. La piel colgaba de su rostro como tela mojada y sus ojos pues eran dos cavidades negras. Pero seguía vivo el idiota y hablaba. La puerta volverá a abrirse, decía. Nadie reaccionó. Todos seguían rezando. El cadáver levantó una mano temblorosa hacia la campana. Ese maldito padre, y entonces escuché algo dentro de ella. Golpes, pero bien desde adentro. Como si algo gigantesco quisiera salir. Obviamente, me asusté. ¡Bum, bum, bum! Se escuchaba de adentro de la campana. Las cadenas se movían. Se empezaron a tensar. La campana vibró muy violentamente y por un instante vi abrirse una grieta en su superficie. No era metal, era una membrana viscosa, sucia. Y había oscuridad absoluta por dentro de ella, porque sí se alcanzaba a ver algo adentro. ¿Y sabes qué se veía? Ojos, miles de ojos observando, parpadeando. Y empezaba a conectar con ellos y no era muy agradable. Quise correr, mi cuerpo no respondió. El sacerdote me miró así directamente y sonrió. Y nunca voy a olvidar esa sonrisa, nunca voy a olvidar esa maldita sonrisa, porque no era humana. Ya escuchó el llamado, me dijo. Ahora también le pertenece. Padre idiota. Entonces las personas comenzaron a girar lentamente hacia mí. Eso sí me dio miedo. Todas al mismo tiempo, con movimientos antinaturales. ¿Has visto películas de esas de espanto, no? En donde se truenan todo, en donde se quiebran todo el cuerpo. Pues así se movían esos imbéciles. Sus ojos estaban completamente blancos y comenzaron a acercarse hacia mí. No caminaban bien, obviamente, parecían como zombies. Sus huesos parecían doblarse de manera ilógica. Algunos arrastraban los pies, otros movían el cuello como animales. Pero todos sonreían, todos. Imagínate esa escena. Todos sonriendo, pero haciendo como zombies. No. Corrí. Sí, claro que corrí, no me iba a quedar. No recuerdo cómo salí de aquel túnel. Solo recuerdo los gritos detrás de mí y las campanadas cada vez más fuerte. Aturdían mis oídos, la tierra temblaba. Se sentía el tremor en mis pies, en mis piernas. Los árboles se agitaban violentamente, así como si fuera una película de espanto. Imagínate esa maldita escena. Ahorita ahí donde estás. Mira hacia atrás. Los árboles se agitaban violentamente y mientras yo escapaba escuché algo emerger desde las profundidades. Un sonido húmedo, gigantesco, como el nacimiento de algo que jamás debió existir. No miré atrás, no, jamás. Al amanecer, al siguiente día, llegué a la carretera principal. Un camionero me encontró cubierto de lodo y de sangre. Pasé 2 semanas hospitalizado en Pachuca. Nadie creyó mi historia. La policía investigó el pueblo, pero cuando llegaron, San Bartolo estaba vacío, completamente abandonado. No encontraron habitantes, ni hotel, ni iglesia, nada, como si el lugar jamás hubiese existido. Durante años intenté olvidar. Me mudé de ciudad, dejé el periodismo. Nunca hablé públicamente de aquello, pero tiene poco que comenzaron esos sueños. Bueno, ese sueño, porque solamente es el mismo sueño. En ese sueño estoy bajo la tierra, escucho la campana y algo inmenso respira detrás de mí. Así, mira.
así como a ti te está pasando en este momento. Algo antiguo es lo que respira, algo hambriento, algo que espera devorar. Han pasado casi 40 años y ahora entiendo algo terrible. Esa campana mugrienta de plata negra, no llama a cualquiera, llama a quienes ya la escucharon una vez, porque el sonido permanece dentro de ti, como una infección, como un parásito. Y últimamente he vuelto a escucharla. Cada noche está más cerca, me vuelve loca. Anoche encontré tierra húmeda debajo de mi cama. Obviamente no hay explicación para que yo haya encontrado eso. Y ayer, eso fue ayer en la noche. Y hoy en la mañana, había huellas de pies descalzos, marcadas desde mi puerta hacia la entrada a mi recámara. No pienso salir de aquí, no otra vez, pero puedo escucharlos allá abajo. Están susurrando esos malditos, rezando, me están esperando. Quieren volver a hacerme lo mismo, ya no. Si alguna vez viajas tú por las carreteras antiguas, de esas de Hidalgo, de la Sierra de Hidalgo, y llegas a escuchar una campana en medio del bosque, No seas idiota y pasa de largo, no sigas ese sonido, porque algunas cosas en este mundo no fueron hechas para ser encontradas y otras nunca debieron haber despertado. Si te gustó esta historia, déjanos tu comentario. Si tienes alguna historia que compartirnos, hazlo, te invito a que lo hagas para que nos zurremos de miedo. Esa es la idea. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Tú qué harías en mi lugar?